Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo. Ahora sí entro en pleno la temporada de Navidad. Vamos a cantar villancicos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Y hoy también estamos iniciando una nueva serie de predicaciones que la hemos llamado Los Nombres de la Navidad, para acompañar durante este mes. Vamos a ver esos diferentes pasajes que hablan de la Navidad, que nos pueden enseñar nuestra vida en el día de hoy. Vamos entonces a elevar una oración pidiendo que el Señor hable a nuestro corazón en el día de hoy. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, porque nos has traído con un propósito. Gracias por poder cantar, alabarte, reunirnos como cuerpo tuyo. Muchas gracias. Son privilegios, son regalos que tú nos das en el día de hoy. Te pedimos que hoy nos hables y nos muestres lo importante que es pertenecer a tu familia. Señor, gracias por tu palabra, y que en el día de hoy nos edifique y en nuestras vidas quede solamente lo que es tu voluntad. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre Mateo capítulo 1, los 17 primeros versículos. Este es uno de esos pasajes que en general uno no lee, o más bien lee casi como leyendo un directorio, ¿cierto? Se imagina que uno está ansioso de leer algo interesante y le pasen a uno un directorio como que... Así da una sensación similar cuando uno está leyendo las genealogías. Y aquí hablan más o menos 40 nombres, son los que se mencionan allí, del árbol genealógico del Señor Jesús. Más que los nombres, los autores bíblicos quieren expresar a través de ellos conceptos teológicos, y es lo que vamos a tratar de rescatar en el día de hoy. Con respecto a esto, vamos a leer el texto que dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz. En este hemos escuchado mucho. Cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiú, Abiú padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. ¿Qué tal el pasaje? Como para memorizarlo. Vamos a ver un poco de lo que implican las genealogías.
Los árboles familiares hablan de esa historia de nuestros ancestros, en general en cualquier sociedad. Es muy interesante que a la medida que las sociedades entran a participar más de la tecnología, perdemos esa capacidad de memorizar. Hay en el día de hoy todavía comunidades que están bastante apartadas de medios de comunicación y de tecnología, inclusive de educación, y encontramos, por ejemplo, tribus beduinas en el desierto, que los miembros de esas tribus son capaces de recitar por 1 hora, sin equivocarse, todos sus antecesores hasta donde puedan. Hay inclusive también algunas tribus en Sudamérica, tribus indígenas bastante apartadas, donde también pueden hacer eso. La Biblia menciona varias listas, y casi libros enteros, porque para la Biblia es muy importante los ancestros para determinar los derechos de herencia, la distribución de las tierras, cómo se organizaban los censos en la antigüedad. Por ejemplo, los sumos sacerdotes tenían que venir de cierto tipo familiar, como sabemos de la tribu de Leví. Las líneas genealógicas en el texto bíblico no son específicamente tan estrictas en términos de que los nombres sean exactamente los mismos, exactamente en el mismo orden, porque para el autor es más importante el concepto teológico que quieren expresar, más que el orden estrictamente cronológico. Por eso van a encontrar que hay diferencias en algunas genealogías, en el orden de algunos de los nombres, y no es que la Biblia cometa errores, que ahí hay errores, no, es el concepto muy diferente al que tenemos nosotros de la forma de citar los ancestros. Los citan de acuerdo al punto que quieren enfatizar, a lo que consideran que es importante, escogen y ponen a los ancestros en determinado orden. Por ejemplo, en este caso, no se trata tanto de la cronología de la familia del Señor Jesús, sino más bien de la cristología, es decir, lo que está significando que el Señor Jesús venga y tenga descendientes humanos. Es más o menos lo que quiere enfatizar ese texto, más que un orden específico. Y veamos lo que cita, y eso, los títulos que pone en el primer versículo es un ejemplo de eso. Verso 1 de esta cronología dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí cita, en este pasaje, el autor bíblico, los 4 o 5 títulos más importantes que el Señor Jesús usa en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Jesús, el Salvador. En segundo lugar, habla de Cristo, el Mesías. En hebreo, Cristo, la palabra es Mesías, el esperado, el que tiene capacidad de salvarnos de nuestros pecados. El otro título que dice ahí, hijo de David, para mencionar que este que llegaba, este Jesús, es de quien los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. Veíamos el pasaje en 2 Samuel 7:16, donde se le profetiza a David y se le dice así: tu casa y tu reino durarán para siempre, delante de mí tu trono quedará establecido para siempre. Básicamente, cuando recibe el título, le dan el título de hijo de David, es para mencionar que Jesús es ese del cual estaba profetizando el Antiguo Testamento. También se menciona a Jesús como hijo de Abraham, para querer exaltar o destacar que es de origen judío. Jesús viene del pueblo que el Señor levantó desde Abraham, y entonces de ese pueblo es también la promesa del Mesías. Y encontramos allí una cantidad de nombres que en general los podemos clasificar en 3 grupos. Más o menos así es lo que pensó el autor bíblico escogiendo estos personajes. En primer lugar tenemos los que son fieles, los que han sido buena gente, porque hay de todo tipo de personajes, y hay como 10 de esos que la Biblia destaca como héroes de la fe.
Voy a mencionar solamente 4 y como el Nuevo Testamento cita algunos textos hablando muy bien de la fe de estos hombres. Por ejemplo, Abraham, Hebreos 11:17 lo pone como lo tienen en sus materiales. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, destacando esa fe especial de Abraham. En segundo lugar tenemos a otro hombre que destaca el texto, Jacob. Hebreos 11:21 también lo pone como un personaje de fe. Jacob dice: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. David, de quien se habla 4 veces en este texto, del único que se dice el rey David, también queriendo enfatizar el linaje real del Señor Jesús. David, en primera de Samuel 13:14, este versículo estas palabras no son para David, son las palabras que se le dan a Saúl cuando le dicen: usted ya no es el elegido, el Señor ya escogió a otro. Estas palabras en 1 Samuel 13:14 dice: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. En otras versiones, me gusta más como lo dicen otras versiones, ha buscado, tiene un hombre conforme al corazón de Dios. Pues tú no has cumplido el mandato, diciendo que David tiene un corazón que le agrada al Señor. Salomón, hombre sabio y destacado en la Biblia, dice así, Primera de Reyes 3:12, cuando él pide a Dios sabiduría. Dice: voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Aquí vemos un grupo de hombres, también citan algunas mujeres destacadas en la fe. Pero es muy interesante ver cómo son hombres y mujeres destacadas en la fe, pero no perfectos. Ahí es donde nosotros nos empezamos a identificar, decir: uy, es que alguien como David, como Salomón, pues vamos a ver algunos de los problemas que tenían. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, ¿recuerdan? Bastante mentiroso era. Yo tengo aquí los pasajes, después de los doy, pero recuerdan las veces con la esposa, no solamente una vez, cuando dijo: no, y se le farita para todo, que no se metiera en rollos allá. Mentiroso, el padre de la fe en esa. Jacob, pues Jacob ni se diga. Tramposo como ninguno en el texto bíblico, bien tramposo y mentiroso y engañador, con ese espíritu de estafador, y está ahí en la línea. Un hombre de fe, sí, que al final, que con sus hijos, ya cuando estaba viejito, que no podía, allá los bendijo. Bueno, está bien, tenía fe, pero también no era perfecto. Y bueno, cité también a David, el querido rey de la, ni se diga, porque pues tuvo sus aventuras extramatrimoniales y ahí fueron involucradas con asesinato y demás. David, sí, el rey David, el familiar del Señor Jesús. Salomón, hombre sabio como ninguno, y al final, ¿cómo terminó? Por causa de todas esas días que se levantó, se embruteció y hizo una cantidad de barbaridades y llegó siendo un idólatra. Así terminó. Sí, Salomón escribió una porción importante del texto del Antiguo Testamento, indicando que ahí están los fieles. Tal vez ahí en sus bosquejos ustedes deben colocar los más o menos fieles, para ser justos, más o menos fieles. Ahora, en medio de estos personajes que cita Mateo capítulo 1, hay unos que son, pero una peste, son una plaga, fueron malísimos y están allí
dentro de la descendencia del Señor Jesús, no muy santos. Y es muy interesante que en esta genealogía no pasa como en muchas genealogías, aún de personas importantes, donde los personajes que no fueron destacados tuvieron problemas con la ley o no sé, o algún crimen o algo así, los quitan de esos árboles genealógicos. Cuando alguien habla de todos sus ancestros, pues generalmente se salta o omite esos que no han sido de orgullo para la familia. Las ovejas negras, esas no se colocan. Por ejemplo, dice la historia que había una familia norteamericana de un político norteamericano muy importante que estaban citando todos sus descendientes, y resulta que de sus descendientes había tenido un tío que había asesinado a alguien y lo habían condenado a muerte y lo habían ejecutado en la silla eléctrica. Mostrarse para candidato a, creo que era una gobernación en medio de eso. No sé si es cierta la anécdota, pero dicen decir, ¿cómo hacemos? Y que el hombre muy recto dijo, no, a mí me ponen a todos, sean lo que hayan sido. Pero entonces el autor de su árbol genealógico trató de poner las cosas un poquito más suaves y los escribió más o menos así. A este tío que había sido ejecutado en la silla eléctrica lo escribió así. Dice, el tío Jorge, porque después debajo de cada uno de los familiares ponía una pequeña reseña. Entonces decía, el tío Jorge ocupó una silla en el departamento de aplicaciones eléctricas de una importante institución gubernamental. Él estaba muy unido a esta posición por fuertes lazos, por lo tanto su muerte fue de gran impacto. La Biblia no hace eso. Así pone, dice uno, dice, uy, qué pena. Inclusive, investigando a esto, yo nunca había relacionado estas dos cosas que quiero relacionar para ustedes en el día de hoy. A Judá, que de la Biblia eso habla una cantidad de cosas cuando lo ponen como descendiente de Jesús. Entonces Génesis 49:10 dice, por ejemplo, hablando del linaje del Mesías, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey Jesús, quien merece la obediencia de los pueblos. Apocalipsis 5:5 dice, en esa visión profética, dice, uno de los ancianos le dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y los 7 sellos. Y cuando uno revisa con cuidado la historia de Judá, a ver, ustedes después pueden leer en su casa Génesis 38 para ver la joya de personaje. Primero que todo, Judá, de los hijos de Jacob, no era ni el mayor, ni fue el más querido, fue un hijo. Es muy interesante. Y está ahí, imagínense, dentro de los títulos del nombre del Señor Jesús. Ahora, este personaje, no sé si se acuerdan por ahí en Génesis 38, tuvo un problema. El tipo era problema, no. El tipo era medio, no era tan fiel. Llegó y entonces ya estaba en edad de merecer y se fue por allá a buscar donde no debía, y se fue y se consiguió una cananea, nada perteneciente al pueblo de Dios, bien pagana, y se casó con ella y tuvo 3 hijos. El mayor se casó con una señora que se llamaba Tamar. Y el tipo, el hijo mayor era tan malo que dice el texto que el Señor lo eliminó. Es decir, entonces le tocaba al siguiente hijo casarse con ella y tener hijos, que era el segundo hijo, se llamaba Onán. Onán, un personaje ahí, yo lo llamo medio porno en ahí describe una cantidad de cosas que eso mejor ustedes lo leen por allá. El cuento fue que él no quiso tener hijos
con esta señora, y entonces el señor también por desobediente lo eliminó. Le quedaba solo un hijo, el menor, pero era todavía chiquito. Y le dijo a Tamar, ¿sabe qué, Tamar? Espere unos añitos, que él ya se pueda casar, crezca, y listo, le doy al muchacho para que se case con usted. Esta señora esperó. El muchacho ya tenía la edad de casarse. Obviamente, Judá dijo, pues yo no le voy a dar a esta mujer, pues yo no sé qué tiene, pero dos de mis hijos, los ha eliminado, señor, yo el tercero no se lo voy a dar. Bueno, estaba así, entonces ella dijo, ajá, que no me lo dan, yo voy a ver cómo pero... Entonces Tamar se vistió de prostituta. Y entonces un día estaba de regreso Judá al pueblo, y como el tipo pues, no era precisamente, como dije, una joya, vio a esta dama vestida de prostituta y dijo, wow. Y entonces ahí empezaron a establecer negociaciones, y el mandadito le costó una cabra, y bueno, y ella como dijo, ay, ¿y por qué no me das una foto tuya y tu pase y listo? Y ahí quedó la historia. Judá pensó que nadie iba a saber eso. ¿Sí? Y resulta que ella escuchó que Tamar, la esposa de sus dos hijos, estaba embarazada. Entonces dijo, esta mujer de mala conducta, quédenla y apedréla, bueno, de todo. Y obviamente esta que no era una poquita de Tamar, dijo, ¿así? ¿Que me va a mandar quemar y pedrear? ¿A que no adivina de quién son estos gemelos? De Judá. Y al mismo tiempo dijo, no, a mí me hacen la prueba de ADN, eso no es. Entonces ella, ¿que no? ¿Se acuerdan la fotico y el pase que usted me dejó? Y termina ese capítulo diciendo, en medio de semejante vergüenza, y está ahí en el texto bíblico todo eso, y dice Judá, ahora veo que en medio de todo le dice a Tamar, tú eres más íntegra que yo. Ese Judá, y ese está ahí. Por eso en la historia, en el árbol genealógico del Señor Jesús, están unos pecadores que, pues, uno no quiere tener como primo, un tipo así. Pero ahí están. Y no están escondidos. Ahí están en esa lista. Y hay otros que podríamos citar sus historias. Hay otro grupo de personas que cita el texto. Yo los coloqué para ustedes este grupo. Dice Hezrón, Aram, Abiud, Azor, Sadoc, Akim. Creo que había otro. No, creo que sí. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son ellos? ¿Saben quiénes son ellos? No saben. Yo tampoco sé ni idea. Y el texto bíblico no dice nada. Por eso coloqué allí los olvidados. O sea, nadie sabe quiénes fueron, qué hicieron, si fueron malos. Allá están unos señores que... Pero, pónganse a pensar. En la historia de la genealogía de Jesús, Mateo pone a unos tipos que nadie conoce. ¿Qué nos está diciendo todo esto? El verso 17 nos aclara un poquito. Dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Si ustedes se ponen a hacer estudios y a mirar, son 14 y no son 14. Más o menos. La idea es que el autor bíblico quiere destacar lo siguiente, que Jesús es familiar, es descendiente de Abraham. Jesús es el cumplimiento de la promesa también de Abraham.
que el Señor ha sido fiel a Abraham. Cuando habla de las generaciones desde David hasta la deportación, está queriendo mencionar que el Señor Jesús es descendiente del linaje real de David, como se había profetizado que debería venir el Mesías. Y cuando habla de las 14 desde la deportación hasta Cristo, está diciendo que Jesús es hijo de un pueblo que prácticamente no es pueblo, que está bajo el dominio de otro imperio, que es una pequeño remanente en medio de todo lo que implica un gran imperio como el romano en aquella época. Y que el Mesías vino de ese pequeño remanente. Todo esto nos está diciendo a nosotros lo siguiente: que toda esta gente está allí en esta genealogía simplemente por gracia. Que nosotros somos el pueblo que necesita de la gracia del Señor. Ninguno de estos nombrados aquí merece ser de la familia del Señor Jesús. Ninguno. Ese no era el punto. El punto es que el Señor, y dentro del plan de Dios, en su misericordia, escogió personas como nosotros, de todo, más o menos fieles, otros bastante pecadores, otros no muy importantes, pero de allí el Mesías vino y a ese pueblo vino a salvar. La genealogía nos dice que nosotros somos del pueblo que necesita la gracia. Y también nos dice que hemos sido salvos por un rey de gracia. Un rey que tiene mucha misericordia, porque si fuera por esa familia, no hubiera ya, ni siquiera debería aparecer. Es un rey de gracia. Y otra cosa que enseña Mateo allí: por lo tanto, tú y yo debemos expresar y tratar a los otros con la misma gracia. Eso es muy importante. A veces como creyentes empezamos a decir, y ese no es que se cree, vea, con tanta fe, pero yo lo he visto en unas. Y pues Abraham, David, todos, o sea, no. Nuestros ojos de juicio no pueden. Otros dicen, no, ¿cómo así ese pecado? ¿Qué tal? Aquí hay en la lista del Señor Jesús bastantes pecadores. Tal vez no te sientas tan importante o que has servido tanto al reino de los cielos. Es que no se trata, al Señor no le impresionan ni tus títulos, ni tus conocimientos, porque es por gracia que Él nos hace parte de la familia. Y hoy estamos celebrando la mesa, la Santa Cena. Y el Señor Jesús dice, aquí estoy reunido con mi familia. Eso es lo que significa. Somos parte del cuerpo, estamos reunidos con mi familia. Y en mi familia, eso hay de todo. Y yo no niego a ninguno, porque es que yo vine aquí y los invito, no porque sean muy buenos, o más o menos, ¿sí? O porque tengan pues un alto pariente de pedigrí, ¿sí? No, por gracia es que Él nos invita a esta mesa. Y es entonces por gracia que también nosotros debemos reconocer que el Señor Jesús vino y murió por nosotros. Nos invita a la cena, nos perdona nuestros pecados y nos limpia. Y así como esta semana con 2 grupos en los cuales he estado reunido aquí en la iglesia, la invitación fundamental para prepararnos para el Mesías
La Navidad es un corazón arrepentido, que recurre a la gracia para el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Por eso qué bueno empezar hoy en firme esa temporada de la Navidad, además de las decoraciones y todo, y así con cosas lindas, con un corazón arrepentido. Porque estamos celebrando aquí, por pura gracia. La invitación hoy de esta cena del Señor es para su familia. Y en la familia del Señor Jesús hay de todo. Gracias a Dios. Porque podemos entonces acercarnos por gracia, por su amor, a la mesa. Y claro, a nosotros debe dar pena nuestros pecados. Por eso el Señor nos promete y también soluciona el asunto diciendo que para eso vino la cruz. Y aquel que se confiesa y se arrepiente, Él es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de todos los pecados, aún los generacionales. Allí no hay. Entonces hoy, para celebrar la cena del Señor, vamos a pasar un tiempo, ahora mismo, orando, agradeciendo a nuestro Dios que nos tenga aquí por misericordia, buenos, más o menos buenos, muy buenos, regulares, es por su gracia. Y todos tenemos esa invitación. Oremos y pidamos perdón. Reflexionemos en nuestro corazón y adoremos. Vamos a pasar en silencio un par de minutos para que así podamos pedir al Señor perdón por nuestras faltas y agradecer porque Él no nos rechaza. Él quiere transformarnos. Señor, gracias por la invitación que tú nos haces hoy a tu mesa, a ser parte, a celebrar como familia. Señor, te damos gracias que no has mirado nuestros pecados, nuestras limitaciones, sino que la obra de Cristo es suficiente para limpiarnos, para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos una esperanza eterna. Señor, gracias que nuestros nombres están anotados en el libro más importante, si estamos en relación contigo, en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por esta obra
y permítenos que en esta Navidad sea la celebración partiendo de un corazón arrepentido y agradecido por tu misericordia. Que ese sea el verdadero corazón que realmente puede anidar la paz, los buenos deseos, etc. Todo esto parte de un corazón arrepentido y agradecido. Señor nuestro, permítenos celebrar como familia aquí en la colina esta cena, en comunión contigo y como hermanos en la fe. En tu nombre oramos, dándote gracias.